Continuamos la segunda parte de esta lección, ¿verdad? El desaliento del profeta Elías. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando el profeta le dice a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová, viene la manifestación de Dios. La visita de un ángel no fue suficiente para dejarle saber que Dios estaba con él. Mira, hermano, a veces Dios nos manda visiones, a veces Dios se manifiesta, Dios se mueve y aún así nosotros no queremos entender que Dios nos está hablando. Amén. Muchas veces ignoramos el poder de Dios, la presencia de Dios. En otras ocasiones queremos ver cosas demasiado extraordinarias, hermanos. Pero Dios se mueve de diferentes maneras. Le dice que salga fuera de la cueva. Elías se había encerrado. Pero él no se había encerrado por una cuarentena de un virus. Se había encerrado porque estaba desalentado. Estaba desanimado, estaba frustrado, hermano, estaba deprimido, estaba cansado. Entonces Dios no va a sentir conmiseración por Elías, porque Elías le dijo, ay, yo he sentido un vivo celo por Jehová. O sea, eso a Dios no le preocupó, porque Dios no lo necesita a usted. Nosotros simplemente somos instrumentos de su poder, amén. Lo va a confrontar. Y de repente la omnipotencia de Dios no le permite aceptar en ese momento la tribulación humana momentánea ni la crisis existencial del profeta que le está pidiendo, quítame la vida. O sea, Dios le está diciendo, mira, te di un don de fe. Cuando usted me habla a mí, el cielo se detiene. Cuando usted como profeta pide fuego del cielo, es enviado, porque Elías estaba en la presencia de Dios, estaba consagrado delante de Dios, era un hombre totalmente apartado para Dios. Amén. Entonces, Dios se revela y pasa con grande y poderoso viento que rompía todo a su paso, que destrozaba las peñas. Pero dice el verso que él no estaba allí. Trae un terremoto, pero Dios no estaba allí. Trae fuego, pero tampoco estaba en él. O sea, Dios pone a Elías a la salida de la cueva para que vea la manifestación de Dios en medio de la naturaleza, en medio de todos aquellos acontecimientos naturales, para demostrarle y darle una lección a Elías. El profeta estaba acostumbrado a las grandes manifestaciones sobrenaturales y espectaculares, creyendo que en todas estaba Dios. Fuego, fuego, para él todo era fuego, para él todo era poder, para él todo era cosas terribles, cosas, manifestaciones terribles, manifestaciones poderosas. Hay gente que no cree en Dios hasta que ve un milagro extraordinario. Hay otros que piensan, ese Dios que ustedes le sirven no sana. ¿Por qué no termina con esta plaga y ya, hermano? Mire, esto es una prueba que ha venido a todos nosotros para que aprendamos. Amén. Que tanto sufre el justo como el injusto. Que tanto sufre el pecador como el que conoce a Dios. Amén. En este caso nos tocó a todos. Eso no quiere decir que Dios no está sentado en el trono. Amén. Dios a veces guarda silencio, pero cuando Él queda en silencio, como lo cantamos en el himno por ahí, es porque Él está trabajando. Hay que esperar lo que Él va a hacer. Amén. Pero no podemos estar cuestionando a Dios. Dios quiere hacerle comprender a Elías dónde está la verdadera esencia de la fe. ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Por qué usted le sirve a Dios? Porque habla en lengua, porque danza en el espíritu, porque lo sanó de una enfermedad, porque le dio un trabajo, porque le dio una novia, le dio un novio, le dio un carro, qué sé yo. ¿Por qué usted le sirve al Señor? No debemos servir al Señor simplemente porque lo amamos, porque Él es Dios y Él merece toda nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él merece toda nuestra adoración. Amén. Entonces, Dios llega en el silbo apacible y delicado, la calma que prosigue a la efervescencia de un momento. La verdadera manifestación de Dios estaba demostrada, usted sabe dónde, hermano, en la integridad y la fidelidad de las 7,000 personas que no se habían doblegado ante Baal. Mientras Elías estaba diciendo, yo he sentido un vivo celo porque yo soy el único que estoy defendiendo
la causa de servirte. Yo soy el único que está defendiéndote a ti, oh Dios, y Dios no necesita que nadie lo defienda, Él se defiende solo. Pero Dios le hace saber en ese silbo apacible, tú no eres el único, hay 7,000 rodillas, 7,000 rodillas, 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal, que están escondidos en sus casas, que adoran al Señor, que le sirven al Señor, hermano. En este momento histórico hay muchos creyentes en sus hogares, hay muchos siervos del Señor y siervos del Señor que están encerrados en sus casas. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, y no han doblegado sus rodillas ante las cosas de este mundo, hermano. A Dios no le impresiona el hablar en lenguas, ni hacer milagros, ni prodigios. A Dios le impresiona un corazón contrito y humillado ante su presencia, un corazón contrito, triturado por el pecado, una persona que verdaderamente diga, yo amo al Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo, hoy más que nunca, Señor, yo te necesito, hoy estoy delante de ti. A Dios no le impresionan muchas de las cosas que nosotros como seres humanos hacemos, le impresiona tu adoración en privado, le impresiona tu actitud, le impresiona tu humillación delante de Él. Amén. Así que de esa manera Dios se manifiesta a Elías, le da aliento para salir de la cueva y le dice, todavía tienes que salir a ungir al próximo rey de Israel y tienes que escoger al próximo profeta que vendrá tras de ti. Amén. Porque podemos estar en crisis, podemos pasar por momentos difíciles, podemos pensar que nuestra vida se acaba, pero detrás de un Elías viene un Eliseo que necesita ser ungido, que necesita recibir la encomienda de parte de Dios para continuar la obra que se ha comenzado. Amén. Vamos a la segunda parte, Mateo 11 del 2 al 6. Vamos a hablar de Juan el Bautista y el pasaje dice, la duda del profeta Juan el Bautista ante el desaliento. Amén, esta parte de la lección, discúlpenme. Leemos en Mateo 11 del 2 al 6. Al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista había sido arrestado. Juan es el precursor de la venida de Cristo a la tierra. Es el que hace el proceso de lo que conocemos como la pre-evangelización, es el que abre el camino para anunciar que venía el Mesías, el Salvador. Pero Juan el Bautista tenía un estilo bien peculiar, un estilo poderoso y denunciaba el pecado incluso al rey Herodes porque estaba en una situación que no era propia delante de Dios y delante de su nación. Juan el Bautista había sido arrestado y estaba encadenado en la cárcel por causa de Herodes, por causa de Herodías, la mujer de Herodes Antipas, que a su vez había sido esposa de su hermano Felipe, y Juan le había dicho que no le era lícito tenerla, pues era una relación de adulterio. Herodes quería matarle, pero tenía temor del pueblo porque sabía que Juan era un profeta consagrado para Dios y su ministerio. Aparte de eso, no quería tener problemas con los judíos, no quería que se desestabilizara en aquel momento la situación. Aparece este hombre en la historia después de 400 años de silencio, que no se había oído palabra profética. Dios envía a Juan el Bautista que sale del desierto proclamando el reino de Dios. Pero el profeta es encarcelado por Herodes, ya que él estaba señalando su pecado al rey, ¿verdad? Aquel gobernante en aquel momento. Juan comienza a escuchar las obras que estaba realizando Cristo. Llega Cristo a la escena. Amén. Y en la cárcel, él escucha los hechos de Cristo y la duda invade su corazón. Envía 2 de sus discípulos porque Juan el Bautista tenía sus discípulos también, ¿verdad? Su ministerio era bautizar en agua, pero él estaba consciente de que el que venía detrás de él iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Envía 2 de sus discípulos para que le pregunten, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Israel había estado por años esperando la llegada del Mesías. Había estado por años esperando la llegada del Salvador. Amén. Juan, que había realizado la labor de la preevangelización para abrir el camino y recibir al que vendría, de repente siente desasosiego y duda, pues habiendo realizado su ministerio se encuentra ahora en la cárcel. Abrí las puertas, comencé a predicar el reino de Dios y de repente está en la cárcel. ¿Acaso Juan el Bautista cambió de opinión respecto a Jesús? Aunque anteriormente lo había identificado como el Mesías, porque cuando lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora se encontraba en un momento difícil, hermano, porque estar en una cárcel no es fácil. Y allí te asalta la duda, allí te asalta el temor y te asaltan tantas cosas, tantos pensamientos. Sin embargo, no debe sorprendernos porque Juan se estaba consumiendo en la cárcel por una causa centrada en el poder mesiánico de Jesús para administrar justicia. Sin embargo, su ministerio quizá no era lo que Juan había esperado. Quizá estaba esperando algo más. El pueblo de Israel pensaba que Cristo venía montado en un caballo blanco a destruir a todos los ejércitos de Roma y a darles la liberación del Imperio Romano. Pero Cristo vino a traer un reino espiritual. Cristo vino para trabajar con el corazón del hombre, no para bregar con la situación política de aquel entonces. A Dios le interesaba que se salvara a su pueblo, que se salvara a la humanidad. Amén. Por lo tanto, envió emisarios para averiguar si se había equivocado. Amén. Jesús calma el desasosiego y el desaliento de Juan y le envía una respuesta muy bonita si la leemos. Dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Ya Cristo había comenzado su ministerio. Amén. Le dicen que le haga saber a Juan las cosas que están viendo y que han oído. O sea, que le lleven testimonio de las señales que Cristo ha estado haciendo. ¿Y cuáles son las señales que Cristo comenzó a hacer? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Cristo declara bienaventurados al que no haya tropiezo en él, porque el camino del evangelio trae persecución, trae prueba, trae momentos de crisis en donde la fe puede flaquear pensando que Dios no está con nosotros. De la misma manera que él padeció, padeceremos por causa de su nombre, como dice Juan 15:20, y seréis aborrecidos, ¿verdad? También dice la Escritura, por causa de mi nombre. Amén. La aseveración de Cristo disipa la duda de Juan y lo anima en su aflicción. En otras palabras, quiere que Juan recuerde a Isaías cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Le dice a Juan, acuérdate de lo que dicen las Escrituras. Estas son las señales, los ciegos están recibiendo la vista, los cojos están siendo sanados, está viendo una manifestación poderosa de poder y de señales para que el pueblo creyera que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. La fe de Juan había sido probada, pues no había sentido temor de acusar a los líderes religiosos de su tiempo. Finalmente Juan es decapitado a instancias de Herodías, que usa a su hija Salomé para realizar el pedido. Perdió la vida, murió, pero se fue tranquilo, sabiendo que había llegado Jesús. Porque cuando llega Jesús, entonces hay esperanza. Cuando llega Cristo hay paz. Se disiparon sus dudas. El desaliento que él sentía en aquel lugar se fue. Es verdad que pagó con su vida por predicar y decir la verdad, por señalar el pecado. Pero pudo entender y comprender que la promesa de Dios se había cumplido y que él había hecho el ministerio al cual el Señor lo había mandado. Amén. La tercera parte de esta lección, ante el desamparo de los amigos. Está en 2 de Timoteo 4, verso del 9 al 10. Mucha gente dice que son nuestros amigos, pero en la realidad o en la práctica, muchas veces nos abandonan y nos dejan solos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que 2 de Timoteo 4, 9 y 10 dice, procura venir pronto a verme, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo,
porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Quién era Demas? Demas viene de la palabra Demetrio, que significa perteneciente a Demeter, diosa griega de la agricultura, ¿verdad? Era uno de los personajes mencionados en las epístolas del apóstol Pablo. Crescente era compañero de Pablo y Tito había sido pastor de una de las iglesias al cual Pablo le escribe también una de sus cartas. Amén, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo también llegó a la cárcel. Se encuentra encarcelado por causa del evangelio de Jesucristo. Esta es una de las últimas cartas escritas del apóstol Pablo desde la cárcel. No solo estaba en la prisión, sino que también la mayoría de sus amigos lo había abandonado. Lo dice Primera de Timoteo 1:15. En su primera defensa él había estado solo. Ninguno estuvo al lado del apóstol para dar testimonio de su fe. O sea, ser testigos de reputación en las acusaciones que le hacían al apóstol. Amén. Por estar predicando sobre Cristo. Aún así les decía a Timoteo que no les fuera tomado en cuenta, porque el creyente tiene que tener un espíritu perdonador. Aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida, hay que tener un espíritu perdonador. Él testifica que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para cumplir su ministerio y para enfrentar este proceso de estar en un juicio donde lo están acusando de ser un alborotoso y de ser un pentecostal loco y de todas esas cosas que lo estaban acusando, ¿verdad? Y de estar predicando sobre Jesús, ese Mesías que había venido a revolucionar la historia, ¿verdad? Tal es la fe del apóstol que aún así, teniendo amigos, lo dejaron solo. Tener amigos que nos apoyen en los momentos difíciles es sumamente importante, hermanos. Siempre es importante tener a alguien. Nuestra familia es bien importante. Nuestros hermanos en la fe son nuestra segunda familia. Mira, hermano, a veces los hermanos de la iglesia nos quedan más cerca que los familiares carnales. Por lo tanto, debemos crear una comunidad de fe en hermandad y de amor. En estos días que hemos estado separados, que no hemos estado congregados en las iglesias, pero usted tiene la facilidad de verse en las redes sociales y compartimos los platos y hacemos todas esas cosas que hacemos, amén, y compartimos los unos con los otros, porque eso es la iglesia del Señor. No perder de vista al miembro más grande ni al miembro más pequeño, tenerlos a todos en igualdad de condiciones. La gente no solamente debe acompañarnos en los momentos de gloria y de victoria, sino que en los tiempos de prueba es que se sabe quién verdaderamente es tu amigo, quién verdaderamente te ama, quién verdaderamente en medio de las pruebas difíciles está ahí contigo por medio de la fe. No todas las veces todos los hermanos te van a poder visitar cuando estés enfermo, pero con un solo mensaje que te diga, estoy orando por usted, mira hermano, eso es suficiente. La oración es suficiente. Con eso que te diga, espero que te mejores, espero que estés bien pronto. Eso es suficiente para sentir que hay alguien que se preocupa por mi salud física y espiritual. El apóstol le pide a Timoteo que procure ir pronto a verle, porque él sabe que pronto va a ser llevado a la muerte. La hora de su partida se acercaba. Él dice que Demas lo había desamparado, pues prefirió amar al mundo y se había ido a Tesalónica. Pablo estaba encarcelado en Roma, donde la persecución contra el cristianismo era violenta, hermano. Demas, quien había sido uno de sus colaboradores, perdió su fe y su consagración, yéndose lejos. Crescente se había ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Cuando vienen momentos de dificultad, mucha gente se aleja de nosotros. En el momento en que Cristo es arrestado, mire, los discípulos desaparecen. El único que permaneció cerca fue el apóstol Juan, y Pedro se acercó un poquito, pero lo negó. Así que en ese momento ustedes saben que el Señor Jesús se encontró totalmente, en cierto momento dado, completamente solo. Amén. Porque todo el mundo es tu amigo, pero a veces cuando llega el momento difícil, el momento de la turbación y de la prueba, ahí es que verdaderamente tú conoces quién te ama de verdad. Y si no hay nadie a tu alrededor, está Dios que te ama, está Jesucristo, está el Señor que te va a ayudar en todo momento. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, ellos continuarían su labor y por lo tanto no permanecieron al lado del apóstol. Tito y Crescente siguieron predicando y siguieron trabajando. Solo le quedaba a Lucas, el médico amado.
Pablo solicita que le traigan a Marcos y a Tíquico. El apóstol lo había enviado a Éfeso. El apóstol pide que le traigan el capote, que era un abrigo con caperuza por el frío que hacía en la prisión, sus libros, los manuscritos de la Biblia, pero especialmente los pergaminos, para continuar su predicación desde la cárcel. Aún en la cárcel, el apóstol Pablo escribió algunas de las epístolas, escribió al pueblo, ¿verdad? A la iglesia para que se mantuviera firme en la fe. Amén. Qué importante es que aún en medio de la prueba, de la dificultad, nosotros podamos seguir predicando el evangelio. Ahora mismo nosotros estamos predicando, enseñando la palabra en medio de este encierro impuesto por una cuarentena de un virus, hermanos. Pero no hemos dejado de hacer la labor que el Señor nos ha encomendado. No hemos dejado, hermanos, de trabajar para Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que aún en medio de la crisis nosotros, mire, mantengamos nuestra fe, porque puede ser que algunos se aparten del Señor, pero por otro lado puede ser, y estamos seguros que esperamos una cosecha de almas después que pase esta prueba, hermano. Que la gente mire al cielo y se dé cuenta que necesariamente tienen que tener a Dios en sus vidas. Amén, gloria al Señor. Cuando un compañero en el ministerio enfrente procesos judiciales, lo común es que la mayoría se aleje. Pero cada uno de nosotros debe tener, vuelvo y repito, una red de apoyo, sea de familiares o amigos en el ministerio, que puedan sostenernos en los momentos de crisis. La oración es importante, pero la visita pastoral no puede faltarle a aquellos que por alguna razón ya no pueden congregarse, pues es en esos momentos que más nos necesitan. Ahora nuestras visitas están limitadas, ahora las visitas pastorales y de los misioneros y misioneras están limitados, pero en el momento en que retomemos de nuevo el trabajo, acordémonos de aquellos que están pasando necesidad. Amén. Así que es bien importante, amado hermano, que no dejemos a nuestros hermanos en la fe. Que si tienen la pérdida de un ser querido, la iglesia está allí con él. Que si tiene un diagnóstico de una enfermedad, allí la iglesia esté con la persona. Que si estamos pasando momentos de tribulación, haya una iglesia que apoye a ese hermano, a esa hermana, y que le va a sostener en medio de sus tribulaciones. Que no tiene compra, háganle una compra en el nombre del Señor y llévensela, ¿sabe? No ore solamente si dice, ay pastor, no tengo nada, ay hermana, no tengo nada de comer. No le diga, póngase a orar para que baje pan del cielo. No, haga una comprita, vaya a la tienda de su preferencia, para no mencionar marcas ni lugares. Amén. Y sostenga a los hermanos en la fe. Amén. Amados, este es el resumen de la lección. Uno se goza enseñando la palabra, ¿verdad? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Es el desaliento falta de consagración o falta de fe? ¿Usted cree que estos tres hombres de Dios perdieron la fe? El apóstol Pablo decía al final, he peleado la buena batalla de la fe. Que sí he peleado, que sí peleó el apóstol Pablo. He ganado la carrera. Estaba consciente de que el Señor le iba a dar la corona de vida que esperamos nosotros que el Señor nos dé si resistimos la prueba, ¿verdad? Opino que el desaliento es una emoción tan humana que aún los siervos de Dios en sus momentos de mayor victoria lo pueden padecer. La fe a veces mengua con las crisis, pero la confianza en Dios nos permite luchar contra nuestro estado de ánimo y nos da las fuerzas para continuar adelante. En este momento debemos orar, Señor, aumentanos la fe. Es necesario y recomendable tener siempre el respaldo o el apoyo de alguien más. Es necesario ser acompañado en el dolor de una crisis de enfermedad, de procesos judiciales, de pérdidas materiales o de situaciones familiares que pueden hacernos decaer, o alguna caída, ¿verdad? Algún miembro de la iglesia que pues se aparta del Señor, comete algún pecado, piensa que la iglesia no lo va a amar más. No, es tiempo de restaurar. Es tiempo de levantar al caído y decirle, aquí estamos para restaurarte en el amor del Señor, pero vete y no peques más. Es imperativo pedirle a Dios que en los momentos difíciles nos aumente la fe, le veamos en nuestra oración privada y confiemos que Él nos ayudará a seguir adelante. No podemos obviar los sentimientos humanos de los siervos del Señor y las siervas que trabajan en la obra, pues ellos también necesitan esa palmadita en el hombro que los anime a seguir adelante. Nosotros también lloramos, sufrimos, padecemos, tenemos debilidades humanas, amén, pero con la ayuda del Señor seguimos adelante y con el apoyo y ese cariño que ustedes nos demuestran en sus oraciones,
venceremos en el nombre del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga. Esta ha sido la lección del día de hoy con el tema: ¿es el desaliento ausencia de consagración o falta de fe? Ni es falta de consagración, ni es falta de fe. Son reacciones que pueden ocurrir en momentos dados de nuestra vida, pero lo que tenemos que hacer es agarrarnos del Señor. Amén. Permítame orar con ustedes. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Hemos dado esta lección con la esperanza de que tú, Señor, ministres a las vidas que la puedan escuchar. Si hay alguien a través de este video que se sienta desalentado, que se sienta triste, que se sienta afligido en medio de este proceso de encierro por esta epidemia, te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú le visites. Tú llegues a ese lugar donde está esa hermana, donde está ese hermano que quizás está afligido, que quizás está solo, que sus pensamientos lo están turbando. Yo ato, echo fuera toda turbación, ato, reprendo toda duda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate, levántate y camina, levántate y esfuérzate, levántate y pídele a Dios que te llene de la presencia del Espíritu Santo. Padre, llena con tu Espíritu Santo en esta mañana. Liberta, consuela, redime, salva, Dios mío. Si hay alguna vida que pueda escuchar y necesite a Cristo en su corazón, que lo reciba en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a los pastores, bendice a los líderes, a los siervos, a las siervas, a todos aquellos que trabajan en la obra del Señor, Dios del cielo, y ayúdales a levantarse, a no sentirse desalentados, y que tú nos aumentes cada día más nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Dice un himno: si el quebranto te ha alcanzado, si la duda te cercó, si sientes que la tristeza va llenando el corazón, si tú crees que te desprecian, que nadie te brinda amor, regocíjate que Cristo ha mirado tu dolor y te dice: hijo mío, yo soy tu consolador. Ven, cuéntame tu tristeza, que tengo la solución. Yo he vencido y estoy listo para hacerte vencedor. Ven, mi siervo, yo te amo con el más sincero amor. Dios te ama y yo también te amo. Dios les bendiga y espero que se hayan gozado, a todos mis hermanos a través de lo largo y lo ancho de Puerto Rico y de todo lugar que nos puedan estar escuchando fuera del país también. Bendiciones, Dios les bendiga. Su hermana Aida, en el nombre de Jesús. ¡Mua!